Le quitaron la vida justo cuando iba a comenzar de nuevo. Mientras las lluvias torrenciales hacían estragos en Baytown, Texas en agosto de 2017, los familiares de Crystal McDowell tenían una preocupación superior, y es que ella no había aparecido ni había contestado llamadas y se había perdido reuniones con sus clientes como agente de bienes y raíces que era. Su tío, con el que ella se había criado desde los 11 años, y muchos otros familiares salieron a las calles a buscarla y a pedir ayuda. Steve McDowell, el ex esposo de Crystal, dijo que ella el día anterior, es decir el 25 de agosto de 2017, le había dicho que iba a pasar a recoger a los niños y los iba a llevar a la casa de su novio mientras pasaba la tormenta. Pero dijo Steve que ella nunca llegó. De hecho, Crystal vivía en la casa de su ex esposo, la cual habían comprado juntos, mientras la casa de ella estaba siendo remodelada. Steve dijo que a pesar de que se habían divorciado hacía unos pocos meses, su divorcio era amistoso y ellos estaban en buenos términos. El auto de Crystal fue encontrado en el estacionamiento de un motel 4 días después de su desaparición. Estaba sin llave y las llaves estaban sobre el tablero. Las autoridades encontraron este hecho sospechoso, pues era como si lo hubieran dejado listo para que un desconocido amigo de lo ajeno se lo llevara. Pero la persona que hizo esto no contaba con que iba a haber inundaciones y el carro no iba a poder moverse de ese lugar. Las autoridades tenían a 2 sospechosos, aparte de Steve, el ex esposo, que de hecho no era ni tan sospechoso para ellos, pues dijeron que había sido muy amable y se había mostrado muy cooperativo en la investigación. Uno de estos sospechosos era el tío de Crystal, pues las autoridades dijeron que él se había estado interponiendo constantemente en su camino, entorpeciendo la investigación. Y el otro era Paul Hargrave, el nuevo novio de Crystal, pero al ser entrevistado, este dijo que la realidad era que Crystal tenía miedo de que Steve se diera cuenta de su relación, y este se había terminado enterando. También contó un extraño incidente en el que Crystal lo había invitado a él a un viaje en un crucero, pero le había dicho que Steve los iba a acompañar. Entonces Paul le dijo que sí quería ir, pero que la situación le resultaba muy incómoda, por lo que Crystal le dijo al final a Steve que no podría acompañarlos. Según Paul, esto no le sentó nada bien a Steve. Y una de las tías de Crystal también declaró que el divorcio de su sobrina no era para nada amistoso, que de hecho entre Steve y ella las cosas habían sido problemáticas desde el inicio, porque él era un egoísta, manipulador, controlador, y cuando ella hacía lo que él no quería se enojaba muchísimo. Dijo que Crystal lo había querido dejar desde el primer año de matrimonio, pero cuando le hablaba de divorcio él la chantajeaba diciéndole que se iba a quitar la vida. Y cuando por fin Crystal le pidió el divorcio después de estar 10 años juntos, él había amenazado con hacerse daño a él o a los niños. Pero Crystal ya no soportaba más esta situación. Esta tía dijo también que Steve había estado planeando pedirle matrimonio en el crucero, que de hecho se había comprado un traje blanco para él y un traje blanco para ella para que volvieran a estar juntos. Y la hija de Steve de un matrimonio anterior, es decir una hija adulta, dijo que su padre le había contado que había sido Crystal la de la idea de casarse en el crucero. La hija de Steve dijo también que su padre se había molestado muchísimo cuando Crystal le pidió el divorcio y que le había contado que ella le había sido infiel en múltiples ocasiones, que él la amaba mucho pero que no estaba dispuesto a dejar que ella se siguiera burlando de él. Entonces Steve se fue volviendo más y más un sospechoso para las autoridades. En realidad él era ya el único sospechoso, y esto se terminó de reafirmar cuando las autoridades encontraron un video de un Walmart que estaba cerca del motel a donde había sido encontrado el carro de Crystal. En este video aparecía Steve comprando una bicicleta. Luego esta misma bicicleta fue vista en la autopista rumbo a la casa de Steve el día en que Crystal desapareció. Entonces ahora la policía sabía que era él, pero no tenían suficientes pruebas como para arrestarlo. Sin embargo, le quitaron a los niños porque dijeron que Steve estaba bajo demasiada presión y que los niños corrían peligro estando con él. Fue aquí cuando él terminó confesando y llevó a las autoridades a donde había depositado el cuerpo de Crystal. Confesó que la noche en la que ella llegó a la casa de quedarse con su novio, él se había enojado muchísimo pues ella no había dormido en la casa y ella le dijo que ya no lo amaba. Entonces Steve dijo que él la abrazó por atrás y luego le aplicó una llave con la que finalmente la estranguló.
Luego le cubrió la cara con una bolsa, ató su cuerpo, la cubrió con más bolsas de basura y luego se la llevó a depositarla a este lugar. Pero Steve dijo que esto había sido producto de un abrazo que se salió de control, alegando que había actuado bajo pasión repentina con la que habría logrado una condena mucho menor. Sin embargo, ni las autoridades, ni los fiscales, ni el juez, ni el jurado le creyeron esto, y fue condenado a 50 años de cárcel. Podrá optar a la libertad condicional en 2042. Se dice que Crystal había publicado 2 días antes que nunca en su vida había sido tan feliz y que Dios era bueno. Se notaba que estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su vida, pero Steve no se lo permitiría. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.